Hay una pregunta que millones de mujeres se hacen en silencio mientras intentan parecer fuertes por fuera. ¿Cómo sé si realmente se está enamorando de mí o solo disfruta mi atención mientras le conviene? Y el problema es que muchas veces el corazón quiere creer lo que las acciones todavía no han demostrado. Porque un hombre puede decir palabras hermosas y aún así no tener intención profunda contigo. Puede buscarte intensamente un día y desaparecer emocionalmente al siguiente. Puede hacerte sentir especial por momentos y confundida el resto del tiempo. Y ahí es donde muchas mujeres empiezan a perderse, intentando interpretar señales en lugar de observar verdades. Pero escucha esto con atención, porque puede ahorrarte años de dolor emocional. El hombre que realmente se está enamorando no solo cambia la forma en que te habla, cambia la forma en que te hace sentir contigo misma. La mayoría de las personas cree que el amor se reconoce por intensidad. No, la intensidad puede venir del deseo, del ego, de la soledad o incluso de la costumbre. El amor verdadero se reconoce por estabilidad emocional, por claridad, por coherencia, por paz. Porque cuando un hombre está jugando contigo, alimenta tus dudas. Pero cuando un hombre se está enamorando de verdad, empieza a cuidar tu tranquilidad emocional sin que tengas que pedirlo. Y hay algo que casi nadie te dice. Un hombre enamorado deja pistas silenciosas. No siempre las dice con palabras. Las revela en cómo te escucha, en cómo te prioriza, en cómo te protege emocionalmente, en cómo empieza a incluirte naturalmente en su vida. Por eso hoy no vine a venderte fantasías románticas. Vine a ayudarte a distinguir entre atención pasajera y amor genuino, entre intensidad emocional y verdadera intención, entre un hombre que solo disfruta tener acceso a ti y un hombre que poco a poco está abriendo el corazón porque ya no puede imaginar su vida sin tu presencia. Porque cuando un hombre realmente se enamora, no necesitas perseguir claridad. Su forma de tratarte termina revelando todo lo que siente. Hay algo que muchas mujeres han confundido durante años, y es pensar que la intensidad emocional significa amor verdadero. Creen que porque un hombre aparece con fuerza, con palabras profundas, con momentos llenos de pasión y atención, entonces necesariamente está enamorándose. Pero escucha esto con atención. La intensidad puede emocionar, pero la claridad es lo que realmente revela intención sincera. Porque el hombre que verdaderamente se está enamorando no te deja atrapada en dudas constantes. No te obliga a interpretar silencios, desapariciones o cambios repentinos de actitud. Un hombre enamorado no construye ansiedad emocional en la mujer que quiere cuidar. Construye tranquilidad. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces las personas se vuelven adictas a la confusión, creyendo que están viviendo una conexión especial. He visto mujeres revisar mensajes 100 veces, analizar tonos de voz, justificar ausencias, buscar explicaciones para comportamientos contradictorios. Y mientras más intentan entender al hombre, más se desconectan de ellas mismas. Pero cuando alguien realmente quiere estar contigo, no te obliga a convertirte en detective emocional. Recuerdo conversaciones con personas que me decían, no sé qué siente por mí. Y casi siempre mi respuesta interna era la misma. Cuando alguien realmente está construyendo algo genuino contigo, no necesitas vivir interpretando señales todo el tiempo. Porque el amor sano no vive escondido detrás de juegos emocionales. El amor sano se expresa con coherencia. Eso no significa perfección. Todos somos humanos, todos tenemos días difíciles, miedos o inseguridades, pero existe una enorme diferencia entre alguien imperfecto y alguien inconsistente emocionalmente. El hombre enamorado puede equivocarse, pero no te hace sentir emocionalmente invisible. Puede tener conflictos, pero no desaparece cada vez que la relación requiere madurez. Por eso la estrategia es observar coherencia emocional, no solo palabras intensas.
Porque las palabras pueden nacer del impulso, del deseo o incluso de la costumbre, pero la coherencia nace de la intención real. Empieza observando si sus acciones coinciden con lo que promete, porque cualquiera puede decir me importas, pero no todos actúan como si realmente les importaras. La verdad emocional siempre termina revelándose en los comportamientos repetidos. También necesitas preguntarte algo profundamente importante: ¿cómo te sientes después de hablar con él? Porque el amor auténtico no solo se mide por cuánto piensas en alguien, sino por cómo esa persona impacta tu paz emocional. Hay hombres que dejan tranquilidad, seguridad y estabilidad, y hay otros que dejan ansiedad, dudas y agotamiento mental. Y por favor, no ignores patrones de inconsistencia emocional. Las señales repetidas importan más que los momentos bonitos aislados, porque muchas veces las personas se aferran a pequeños instantes de conexión mientras ignoran meses enteros de confusión. He aprendido que cuando un hombre realmente se enamora, algo cambia naturalmente en su manera de relacionarse contigo. Deja de hacerte sentir incierta y empieza a hacerte sentir segura emocionalmente. Porque el amor verdadero no te obliga a descifrarlo constantemente. Te permite descansar emocionalmente en su claridad. Hay una diferencia enorme entre un hombre que disfruta tu presencia y un hombre que realmente empieza a construir un espacio para ti dentro de su vida. Porque cualquiera puede buscarte cuando se siente solo, cuando necesita atención o cuando quiere llenar vacíos momentáneos. Pero el hombre que se está enamorando hace algo mucho más profundo. Comienza a reorganizar partes de su mundo para incluirte de manera natural. Y eso no ocurre solamente con palabras. Ocurre con tiempo, con prioridad, con intención. Porque el interés verdadero siempre encuentra espacio, incluso en medio de agendas ocupadas, responsabilidades o momentos difíciles. Cuando alguien quiere de verdad, no te acomoda únicamente cuando le sobra tiempo. Empieza a hacerte parte de aquello que considera importante. Muchas mujeres confunden mensajes ocasionales con compromiso emocional. Se emocionan porque un hombre aparece intensamente ciertos días, porque dice cosas bonitas o porque promete futuros que todavía no se reflejan en acciones reales. Pero escucha esto con claridad. Un hombre enamorado no solo habla de ti, empieza a incluirte en su realidad. Recuerdo momentos donde observé relaciones que parecían intensas por fuera, pero vacías en profundidad. Mujeres esperando horas por respuestas mientras justificaban constantemente la ausencia emocional de un hombre. Y lo más doloroso era ver cómo terminaban conformándose con pequeñas migajas de atención, creyendo que eso significaba amor. Pero el amor genuino no se siente como una lucha constante por existir en la vida de alguien. Cuando un hombre realmente quiere construir contigo, empiezas a notar pequeños detalles que revelan grandes intenciones. Te incluye en conversaciones importantes. Busca compartir tiempo aunque esté cansado. Se interesa por cómo estuvo tu día sin necesidad de que tú persigas la conversación. Y sobre todo te hace sentir presente incluso cuando no están físicamente juntos. Porque un hombre enamorado entiende algo que muchos no comprenden. La conexión emocional se construye con constancia, no con apariciones intermitentes. Por eso la estrategia es observar cuánto espacio emocional y real te ofrece. No cuánto promete, no cuánto dice sentir en momentos emocionales, sino cuánto lugar genuino ocupas en su vida diaria. Empieza observando si te incluye en planes importantes, no solo en momentos cómodos o convenientes. Mira, si piensa en ti cuando toma decisiones, si te hace parte de su mundo poco a poco, si existe intención de construir presencia mutua. También necesitas observar si mantiene contacto constante con intención genuina. Y esto no significa control ni dependencia emocional, significa interés real. Porque cuando alguien está enamorándose, la comunicación deja de sentirse como obligación y empieza a sentirse como conexión natural. Y algo muy importante, evalúa si te busca solo por conveniencia o por conexión. Porque hay hombres que aparecen únicamente cuando necesitan atención, validación
o compañía momentánea. Pero el hombre enamorado aparece también cuando quiere compartir paz, crecimiento y presencia emocional contigo. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, no necesitas preguntarte constantemente qué lugar ocupas en su vida. Sus acciones empiezan a responder esa pregunta antes que sus palabras, porque quien te quiere de verdad no te deja intentando entrar en su vida. Empieza a abrirte espacio dentro de ella. Hay algo que confunde profundamente el corazón humano y es la tendencia a interpretar la intensidad como amor verdadero, porque la intensidad emociona, acelera el pulso, genera expectativa, crea historias en la mente, pero la intensidad por sí sola no es prueba de amor. La intensidad puede venir del deseo, de la novedad, del impulso emocional o incluso de la necesidad momentánea de conexión. Pero el amor verdadero tiene otra firma mucho más silenciosa: la consistencia. Y la consistencia no grita, no impresiona en el primer momento, no te sacude emocionalmente como una tormenta. La consistencia permanece. He visto muchas historias repetirse de la misma manera. Hombres que aparecen con mucha fuerza emocional al inicio, con palabras profundas, con atención constante, con promesas que parecen abrir un futuro inmediato. Y muchas mujeres interpretan esa intensidad como señal de destino. Pero con el tiempo, cuando la emoción inicial se enfría, la constancia desaparece y lo que queda no es amor, es confusión. Porque lo que no es estable no es seguro, y lo que no es seguro no puede sostener amor profundo. Recuerdo momentos donde vi cómo la mente humana se engancha fácilmente a picos emocionales. Un mensaje bonito, una llamada inesperada, una promesa romántica en un momento vulnerable, y de repente el corazón empieza a construir significado donde todavía no hay estructura. Pero la vida, con el tiempo, siempre revela la verdad. No es lo que alguien siente un día, sino lo que sostiene todos los días, lo que define su intención real. El amor verdadero no se mide por lo alto que sube en momentos emocionales, sino por lo firme que permanece cuando la emoción no está presente. Por eso la estrategia es clara: confiar más en la repetición de acciones que en momentos emocionales aislados, porque un solo gesto no define una intención, pero la repetición constante sí revela un patrón. Empieza observando cómo actúa en el tiempo. No te quedes atrapada en el recuerdo de los primeros días intensos, sino mira la línea completa del comportamiento. La consistencia emocional es lo que muestra si alguien está realmente construyendo o simplemente reaccionando a la emoción del momento. También necesitas dejar de dejarte impresionar únicamente por palabras románticas. Las palabras pueden ser hermosas, pueden ser profundas, pueden incluso parecer sinceras, pero si no están acompañadas de acciones sostenidas, pierden peso con el tiempo. El amor verdadero no solo se declara, se demuestra. Y finalmente, valora estabilidad emocional más que intensidad pasajera. Porque la intensidad puede darte momentos inolvidables, pero la estabilidad te da paz. Y la paz es el verdadero lenguaje del amor maduro. He aprendido que cuando alguien realmente está enamorándose, no necesitas vivir de picos emocionales para sentir conexión. No necesitas preguntarte constantemente si todo sigue igual. Porque la consistencia elimina la duda y la duda constante rara vez convive con el amor verdadero. Al final, no es el impacto de un momento lo que define el amor, es la coherencia de muchos momentos juntos lo que lo confirma. Hay una señal muy profunda que distingue a un hombre que simplemente está interesado de uno, que realmente está empezando a enamorarse, y no tiene que ver con lo que dice, sino con lo que protege. Porque el amor verdadero no solo busca conexión emocional, también busca cuidado emocional. Y cuando un hombre empieza a enamorarse de verdad, deja de vivir centrado únicamente en lo que él siente y comienza a preocuparse profundamente por lo que tú sientes cuando estás con él. Esto es algo que muchas veces pasa desapercibido
porque al inicio de una relación puede haber emoción, intensidad, incluso momentos muy altos de conexión. Pero con el tiempo, lo que realmente revela la intención de alguien no son esos picos emocionales, sino la estabilidad que construye a tu alrededor. He visto cómo muchas mujeres se acostumbran a relaciones donde tienen que adaptarse constantemente a cambios de humor, a incertidumbre emocional, a dinámicas que generan más preguntas que respuestas. Y empiezan a normalizar el caos como si fuera parte del amor. Pero el amor no debería sentirse como una montaña rusa emocional permanente. El amor maduro no te desgasta internamente, te estabiliza. Porque cuando un hombre está realmente enamorándose, empieza a desarrollar una sensibilidad distinta. Ya no solo piensa en lo que quiere decir o hacer, sino en cómo eso impacta tu tranquilidad emocional. Empieza a medir sus palabras, no desde el miedo, sino desde la consideración. Empieza a tener cuidado con tus emociones, no porque pierda libertad, sino porque gana conciencia. Recuerdo experiencias donde el cambio no fue en grandes gestos, sino en pequeños detalles. En la forma en que alguien evitaba generar conflictos innecesarios, en la manera en que escuchaba con más atención, en cómo empezaba a priorizar la calma en lugar del drama emocional. Y esos pequeños detalles con el tiempo revelan algo enorme: intención genuina. Porque el amor que no cuida tu paz emocional todavía no ha madurado lo suficiente como para sostenerte. Por eso la estrategia es observar si sus decisiones construyen tranquilidad o generan caos. No te dejes engañar únicamente por momentos románticos o palabras intensas. Observa el impacto constante que esa persona tiene en tu estabilidad emocional. Empieza por algo simple pero muy revelador. Mira, si evita juegos emocionales innecesarios. Un hombre que se está enamorando deja de jugar con la incertidumbre, deja de provocar dudas innecesarias, deja de generar dinámicas que te hacen sentir insegura. También observa si respeta tus emociones y tus límites, porque el amor real no invade, no presiona, no ignora lo que te duele. El amor consciente aprende a respetar incluso aquello que no entiende completamente. Y finalmente, evalúa si sus acciones te dan seguridad emocional. No seguridad momentánea, no emoción pasajera, sino una sensación constante de calma interior. Porque cuando alguien es bueno para ti, no te deja en estado de alerta constante, te deja en paz. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, tu vida emocional deja de ser un terreno inestable. Empiezas a sentir claridad donde antes había duda, calma donde antes había ansiedad y estabilidad donde antes había incertidumbre. Porque el amor verdadero no solo se siente bonito, se siente seguro. Hay una diferencia muy sutil pero profundamente reveladora entre un hombre que quiere impresionar y un hombre que está empezando a enamorarse. El primero habla mucho de sí mismo, de lo que hace, de lo que ha logrado, de lo que puede ofrecer. El segundo, en cambio, empieza a reducir su necesidad de protagonismo para darte espacio a ti. Porque cuando el interés es real, la atención deja de ser superficial y se vuelve profunda. Un hombre que se está enamorando no solo quiere que lo escuches, quiere aprenderte, quiere entender cómo piensas, qué te duele, qué te emociona, qué te asusta y qué te hace sentir viva. Y ese tipo de atención no es casualidad, es intención emocional. He visto muchas relaciones donde la conversación se convierte en un monólogo disfrazado de conexión, donde una persona habla constantemente de sí misma, de sus historias, de sus problemas, de sus logros, pero rara vez se detiene a escuchar de verdad. Y en ese tipo de dinámica, la conexión emocional nunca se profundiza, porque una de las partes nunca termina siendo verdaderamente vista. Pero cuando un hombre realmente empieza a enamorarse, algo cambia en su forma de estar contigo. Ya no interrumpe por necesidad de protagonismo, empieza a escuchar con presencia real. Ya no está pensando en qué decir después, está intentando entender lo que estás diciendo ahora, y eso se siente. Se siente en el silencio que respeta, en la atención que no se dispersa, en la curiosidad genuina que no busca impresionar sino comprender.
Recuerdo momentos donde la diferencia no estaba en grandes declaraciones, sino en la calidad de la atención. Personas que recordaban detalles pequeños que yo había mencionado en conversaciones anteriores. Cosas que para otros podían parecer insignificantes, pero que para alguien con interés real se convertían en información valiosa sobre mi mundo interior. Y eso revela algo muy poderoso. La atención consciente es una forma de amor en construcción, porque quien escucha de verdad no está tratando de ganar tu admiración, está tratando de entender tu esencia. Por eso la estrategia es observar la calidad de su atención hacia ti, no la cantidad de palabras que dice. Porque puedes hablar mucho con alguien y aún así no sentirte escuchada, o puedes hablar poco y sentirte profundamente comprendida. Empieza observando si recuerda detalles importantes sobre ti, no solo cosas superficiales, sino aquello que tiene valor emocional en tu vida, porque la memoria emocional es una señal de presencia real. También observa si escucha sin interrumpir constantemente, porque interrumpir no es solo una cuestión de comunicación, es una señal de enfoque. El hombre que está enamorándose aprende a detener su impulso de hablar para darte espacio a ti. Y finalmente, evalúa si muestra curiosidad genuina por tu mundo interior. No solo por lo que haces, sino por lo que eres, por tu historia, por tus pensamientos, por tu forma de ver la vida. He aprendido que cuando alguien realmente se está enamorando, no necesitas convencerlo de interesarse en ti. Su atención ya está buscando encontrarte en cada palabra, porque el amor verdadero no solo se declara, se escucha con el alma. Hay una verdad que no siempre es cómoda de escuchar, pero que cambia por completo la forma en la que entiendes el amor. El ego no desaparece en una relación, se revela. Y lo que realmente distingue a un hombre que está enamorándose de uno que solo está involucrado emocionalmente es cómo su ego comienza a comportarse frente a ti. Porque el ego es esa parte del ser humano que necesita tener la razón, que se defiende antes de escuchar, que protege su orgullo incluso a costa de la conexión. Y cuando una relación está dominada por el ego, el amor no puede respirar. Se convierte en competencia, en tensión, en lucha silenciosa por ver quién gana cada conversación. Pero cuando un hombre realmente empieza a enamorarse, algo sutil pero poderoso ocurre. Su necesidad de control disminuye. Ya no siente que cada desacuerdo es una amenaza a su identidad. Ya no ve una conversación difícil como un campo de batalla. Empieza a ver la relación como algo más importante que su necesidad de tener la razón. He visto esto en dinámicas humanas constantemente. Hombres que al inicio reaccionan con orgullo, con defensiva, con resistencia a aceptar errores. Pero con el tiempo, cuando el vínculo es real, empiezan a transformarse. No porque pierdan carácter, sino porque ganan conciencia emocional. Empiezan a elegir la relación por encima del impulso de proteger su ego. Y esto se nota especialmente en los conflictos. Porque un hombre que no está emocionalmente involucrado contigo va a defender su punto hasta el final, aunque eso destruya la conexión. Pero un hombre que está enamorándose empieza a preguntarse algo diferente. No quién tiene razón, sino cómo resolvemos esto sin dañarnos. Recuerdo situaciones donde la diferencia no estaba en la intensidad del conflicto, sino en la madurez con la que se manejaba. Hay personas que en medio de una discusión solo buscan ganar, pero también hay quienes en medio del mismo desacuerdo buscan entenderte, escucharte y reparar el vínculo. Y esa diferencia revela el nivel de ego involucrado. Por eso la estrategia es fundamental. Observar cómo maneja conflictos y desacuerdos. Porque el ego no se detecta en los momentos felices, se revela en los momentos incómodos. Empieza por algo muy simple pero muy revelador. Mira, si puede pedir perdón sinceramente. No un perdón vacío, no una frase automática para terminar la conversación, sino una verdadera capacidad de reconocer su parte sin justificarla inmediatamente. También observa si busca soluciones o solo busca tener la razón.
porque quien está dominado por el ego se enfoca en ganar el argumento, pero quien está empezando a enamorarse se enfoca en proteger el vínculo y finalmente evalúa si respeta tu opinión incluso cuando no coincide con la suya. Porque el amor maduro no necesita eliminar la diferencia, necesita aprender a convivir con ella sin destruir la conexión. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, su ego deja de ser el centro de la conversación. Ya no es yo contra ti, es nosotros contra el problema. Y en ese cambio silencioso comienza a nacer el amor verdadero. Hay una diferencia muy profunda entre una relación que te construye y una relación que te desgasta, y esa diferencia casi siempre se siente antes de entenderse. Porque el amor verdadero no te pone a competir por atención, no te coloca en escenarios de duda constante, no te obliga a preguntarte si eres suficiente o si hay alguien más ocupando tu lugar emocional. El amor auténtico, cuando empieza a nacer de verdad en un hombre, no genera competencia, genera certeza. Y esto es algo que muchas personas tardan años en reconocer, porque la mente puede confundirse fácilmente cuando hay emociones intensas involucradas. Pero el cuerpo, la intuición y la paz interna casi nunca se equivocan cuando algo no está bien. Porque el amor que es sano se siente como estabilidad, no como incertidumbre disfrazada de emoción. He visto muchas historias donde una mujer comienza a perderse en dinámicas donde debe competir por atención, donde debe analizar comportamientos, donde debe interpretar silencios, donde empieza a vivir en un estado de alerta emocional constante. Y lo más peligroso no es el comportamiento del otro, sino cómo ese comportamiento empieza a redefinir lo que ella cree que merece. Porque cuando alguien te ama de verdad, no te obliga a cuestionar tu lugar en su vida constantemente. Recuerdo momentos donde la claridad no venía de grandes conversaciones, sino de pequeños detalles. La forma en que alguien te incluye sin que tengas que pedirlo. La manera en que hay consistencia en la presencia emocional. La tranquilidad que sientes cuando no tienes que competir con dudas invisibles. Y esa tranquilidad es una de las señales más puras de un vínculo emocional sano. Por eso la estrategia es observar si te brinda seguridad emocional con claridad, no con intensidad momentánea, no con palabras románticas aisladas, sino con acciones que sostienen estabilidad en el tiempo. Empieza observando si evita conductas ambiguas con otras personas, no desde la inseguridad o el control, sino desde la coherencia emocional. Porque la ambigüedad constante genera confusión, y la confusión sostenida nunca es un buen terreno para el amor profundo. También necesitas observar si te da prioridad emocional. Y esto no significa exclusividad forzada o control. Significa presencia consciente. Significa que hay intención de construir contigo y no solo de aparecer cuando es conveniente. Y finalmente, evalúa si sus acciones fortalecen tu confianza o tu ansiedad. Porque el amor verdadero no te deja en un estado constante de dudas internas. El amor sano te estabiliza emocionalmente, te da claridad, te permite respirar. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, no te hace sentir en competencia con nadie, no te coloca en escenarios de inseguridad emocional, no te obliga a luchar por un lugar que debería sentirse natural. Porque cuando el amor es real, no tienes que competir para ser elegida, simplemente eres elegida con coherencia, con presencia y con paz. Hay algo profundamente revelador en la vulnerabilidad masculina, porque durante mucho tiempo a muchos hombres se les enseñó que mostrar emociones es debilidad, que abrir el corazón es perder control, que hablar desde el miedo o la inseguridad los hace menos valiosos. Y entonces construyen una armadura emocional, una fachada de fortaleza, de indiferencia, de distancia, que muchas veces no refleja lo que realmente sienten por dentro. Pero el amor tiene una forma muy particular de romper esas armaduras. Cuando un hombre realmente comienza a enamorarse, algo dentro de él empieza a suavizarse. No de manera inmediata ni teatral, sino de forma gradual, casi imperceptible.
empieza a permitir que partes de su mundo interno salgan a la luz. No porque haya perdido fuerza, sino porque ha encontrado un espacio donde ya no necesita fingir. He visto cómo muchos hombres pasan años sin hablar de sus miedos, sin compartir sus inseguridades, sin permitir que alguien vea sus verdaderas luchas internas. Pero cuando aparece una conexión emocional genuina, esa barrera comienza a bajar, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la confianza emocional empieza a crecer. Y esto es importante entenderlo. La vulnerabilidad no es pérdida de control, es señal de confianza. Un hombre que se está enamorando no solo quiere impresionarte con lo que ha logrado, también empieza a confiarte lo que le cuesta, lo que le duele, lo que todavía está construyendo dentro de sí mismo. Y eso es una forma muy profunda de conexión emocional, porque deja de relacionarse desde la imagen y empieza a relacionarse desde la verdad. Recuerdo momentos donde la diferencia entre un vínculo superficial y uno real no estaba en la intensidad de las palabras, sino en la profundidad de lo compartido. Cuando alguien empieza a hablarte de sus miedos sin miedo a ser juzgado, cuando empieza a mostrarte sus dudas sin sentirse débil, cuando deja de ocultar su humanidad detrás de una máscara de perfección, ahí comienza a nacer algo auténtico. Por eso la estrategia es observar si se permite ser auténtico emocionalmente contigo. No si es perfecto, no si siempre tiene todo bajo control, sino si contigo puede ser humano sin sentir que pierde valor. Empieza observando si comparte miedos, sueños o inseguridades. Porque la intimidad emocional no se construye solo con momentos felices, se construye con verdad compartida. Y cuando alguien te permite entrar en su mundo interno, está mostrando un nivel de confianza que va más allá de lo superficial. También observa si baja defensas emocionales contigo. Porque hay personas que nunca bajan la guardia con nadie, pero cuando aparece una conexión real, esa guardia empieza a relajarse de forma natural. Y finalmente evalúa si existe conexión emocional más allá de lo físico. Porque la atracción puede iniciar con lo externo, pero el amor se profundiza en lo emocional, en lo mental, en lo humano. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, deja de proteger una imagen y empieza a compartir una verdad. Y en esa verdad compartida nace una conexión que ya no depende de apariencias, sino de autenticidad. Hay una señal muy clara que distingue un amor que construye de uno que limita, y es la forma en la que reacciona ante tu crecimiento. Porque el amor verdadero no se siente amenazado por tu expansión personal, no compite con tu evolución, no intenta disminuir tu luz para sentirse más cómodo. El amor real, cuando empieza a nacer en un hombre, no busca controlarte, busca verte crecer. Y esto es algo profundamente importante. Porque muchas personas han aprendido a confundir amor con restricción emocional. Han normalizado relaciones donde poco a poco empiezan a abandonar partes de sí mismas para no incomodar, para no destacar demasiado, para no generar inseguridad en la otra persona. Y sin darse cuenta, empiezan a reducir su identidad para encajar en un espacio emocional que no permite expansión. Pero el amor auténtico no te pide que te hagas pequeña para que alguien más se sienta grande. He visto cómo muchas relaciones comienzan con admiración, con interés, con apoyo, pero con el tiempo se transforman en competencia silenciosa, donde uno de los dos empieza a sentirse incómodo con el crecimiento del otro, donde los logros ya no se celebran con alegría genuina, sino con comparación interna. Y en ese tipo de dinámicas, el amor deja de ser un espacio de expansión y se convierte en un espacio de limitación. Porque un hombre que realmente se está enamorando no compite contigo, te acompaña. No intenta frenar tu crecimiento, lo celebra. No se siente menos cuando tú brillas, se siente inspirado. Recuerdo momentos donde la diferencia entre un vínculo sano y uno limitado era evidente en pequeñas reacciones. La forma en la que alguien reaccionaba a tus metas, a tus sueños, a tus avances personales. Hay personas que celebran tu crecimiento como si fuera propio y otras que lo observan con incomodidad silenciosa. Y esa diferencia revela mucho más de lo que parece.
Por eso la estrategia es observar si apoya tu crecimiento o compite contra él. No desde la emoción momentánea, sino desde el patrón constante de comportamiento. Empieza mirando si respeta tus metas y proyectos, porque el amor maduro entiende que cada persona tiene su camino, su propósito, su desarrollo personal y no intenta interferir negativamente en eso. También observa si celebra tus logros sinceramente, no de forma superficial o forzada, sino con alegría genuina. Porque quien te ama de verdad se alegra de verte avanzar, incluso cuando eso implica cambios en la dinámica de la relación. Y finalmente, evalúa si puedes ser tú misma sin sentirte limitada, porque el amor real no te encoge, te expande. No te obliga a esconder partes de ti, te permite mostrarlas con libertad. He aprendido que cuando un hombre realmente se está enamorando, no solo acepta tu crecimiento, lo impulsa. Y en ese impulso mutuo, el amor deja de ser una jaula y se convierte en un espacio donde ambos pueden volar más alto. Hay una verdad que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Aunque al inicio muchas personas prefieran no verla, las palabras pueden emocionar, pueden convencer, pueden incluso enamorar momentáneamente, pero son las acciones las que revelan la verdad de una intención. Y en el amor, la intención lo es todo. Porque cualquiera puede decir te quiero, cualquiera puede prometer, cualquiera puede construir discursos hermosos en los momentos correctos. Pero no todos están dispuestos a sostener ese te quiero cuando la vida se complica, cuando la emoción baja, cuando ya no hay nada que impresionar. Y es ahí donde se separa lo superficial de lo real. He visto cómo muchas personas se aferran a palabras que les hicieron sentir algo profundo en un momento específico, pero con el tiempo descubren que esas palabras no tenían el respaldo de una conducta consistente. Y cuando eso ocurre, no duele solo la ausencia de amor, duele la ilusión construida alrededor de algo que nunca fue estable. Porque el amor verdadero no vive de momentos aislados, vive de coherencia diaria. Un hombre que realmente está enamorado no necesita estar constantemente anunciándolo. Su presencia lo demuestra, su forma de actuar lo confirma, su manera de responder en los momentos difíciles lo revela. Y algo muy importante, el verdadero amor no cambia su comportamiento dependiendo de si está siendo observado o no. Recuerdo momentos donde la diferencia entre intención real y emoción pasajera era evidente en lo más simple, en cómo alguien se comporta cuando no hay presión por impresionar, cuando no hay necesidad de conquistar, cuando ya no está en fase de demostrar, sino de sostener. Porque ahí es donde se ve la verdad. Por eso la estrategia es aprender